El tema para hoy, hermanos, corresponde al tema número 13 del material que hemos venido siguiendo en esta serie, que es siguiendo este librito Conexión con Dios y que tiene que ver con los 40 días de oración que es habitual que cada año hacemos o seguimos al inicio del año. Y pues este año tiene una temática muy interesante, conexión con Dios. Y el título de este tema es Un Dios hacedor de maravillas. Y yo creo que hoy podemos estar seguros de que definitivamente es un Dios que hace maravillas, cosas que nosotros ni nos imaginamos, ni siquiera pensamos en el momento en que menos lo pensamos, pero ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, el texto bíblico está basado en el Salmo 107 y hoy vamos a ver varios apartes del Salmo 107. En los versículos 19 al 21 dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Repito, este texto es del Salmo número 107. Así que hermanos, es innegable y apreciados amigos que nos escuchan, es innegable que tenemos un Dios de maravillas, un Dios que nunca falla, que siempre está listo para socorrernos y para auxiliarnos cuando lo buscamos y cuando más lo necesitamos. Pero recuerden también lo que hemos dicho algunos días atrás, es que Dios es nuestro refugio, pero un refugio cumple su función de refugio si nosotros vamos a él, si nosotros buscamos la protección de ese refugio. Pues nuestro Dios de maravillas hace cosas extraordinarias si usted y yo lo buscamos, porque si no lo buscamos, pues no va a pasar nada, sencillamente. De hecho, su amor es tan grande, es tan inmensurable, que aunque el ser humano no le busque, y esto a veces es un poco conflictivo para algunos, pero aunque el ser humano no lo busque, él siempre está listo para ayudar a los seres humanos en sus necesidades. Él como el único auxilio perfecto provee para las necesidades básicas de quien no tiene y sustenta su vida. Este salmo, el Salmo 107, nos habla de 4 tipos de personas que padecen momentos de angustia a las cuales Dios viene a su rescate. Y por eso quiero que vayamos al Salmo 107 y vamos a leer algunos versículos del Salmo 107. Por ejemplo, en este Salmo dice que Dios bendice y viene al rescate de todos los errantes. Quiero que vayan a los versículos 4 al 9 de este Salmo y vamos a leerlos. Dice así, anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Entonces noten cómo en esta primera parte se refiere el Salmo a aquellas personas que andan errantes, aquellas personas que andan sin un lugar donde vivir. Y por lo menos aquí dice que ellos clamaron a Dios y Dios contestó. Y Dios les dio un lugar para vivir. Seguramente ustedes dirán, bueno, pastor, ¿y cómo podemos aplicar eso a nuestros días? Yo creo que todos nosotros, hermanos, aunque no andemos errantes, pero cuando tenemos problemas respecto a nuestra vivienda, el Señor suple un lugar para que nosotros vivamos. Seguramente ninguno de los que estamos aquí tiene que en la noche cuando va a dormir eh, y su familia tienen que vivir la circunstancia de estar en una condición de calle o no tener un lugar donde cuidarse, donde protegerse. Yo creo que esto se cumple para todos nosotros y es que Dios siempre hace provisión de un lugar donde tú puedas vivir. Claro, puede ser que la casita sea propia, puede ser que la casita sea en arriendo, el apartamento, la piecita donde vivamos, sin importar las circunstancias, pero Dios siempre hace provisión, siempre hace provisión.
Un segundo tipo de personas que menciona el Salmo 107, que padecen angustia y que Dios viene a su rescate, son los prisioneros. Y miren el versículo 10 en adelante. Dice, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso con el trabajo quebrantó sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Entonces, aquí también hace referencia a otro tipo de personas, aquellas personas que viven en prisiones. Y bueno, no solamente hay prisiones como cárceles hoy día, sino que muchas veces el ser humano es prisionero de tantas circunstancias, es prisionero, esclavo de sus pasiones, esclavo de sus preconceptos, esclavo de sus hábitos malos, esclavo de sus pecados. Y muchas veces como seres humanos vamos por la vida siendo esclavos y estando prisioneros de una cantidad de circunstancias, pero la referencia que Dios está haciendo aquí en el Salmo 107 está diciendo que ellos clamaron a Dios y como resultado de clamar a Dios, y bueno, antes de eso, las circunstancias de ellos es que dice que se habían rebelado contra el Señor, ¿no? Se habían rebelado. En el versículo 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Es decir, noten que aunque estas personas a las cuales se refiere eran rebeldes al Señor, pero aún viviendo en ese momento de rebeldía, se acordaron de Dios y clamaron a Dios, entonces el resultado es que Dios les dio libertad. Y esto también se aplica a nosotros, por eso quise compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, hay tantas personas a nuestro alrededor. Entre ellas podríamos decir que algunos de esos muy cercanos a nosotros, seguramente familia, que son rebeldes con el Señor, que no le dan el primer lugar a Dios. Y cuando pasan momentos de dificultad, es increíble que si claman a Dios, Dios les dará la libertad. Porque la mayor alegría de Dios, hermanos, es que sus hijos estén bien. Y bueno, ahorita más adelante voy a hacer un comentario respecto a eso específicamente. Pero entonces, el segundo tipo de personas son los prisioneros. Ahora, a partir del versículo 17, encontramos también que hay personas insensatas a las cuales Dios rescata. Quiero que vayamos al versículo 17. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma rechazó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. ¿Notan ustedes? A los insensatos, rebeldes, clamaron a Dios y Dios los sanó, Dios los salvó. Ahora, un cuarto tipo de personas son aquellos que son sacudidos por la tempestad. A partir del versículo 23 hasta el 30 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces en su angustia claman a Jehová y él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Entonces, hermanos, ¿qué quiero hasta este momento decir? Y apreciados amigos, a veces muchos de nosotros tenemos en nuestra mente que Dios es bueno y que Dios
rescata solamente a aquellos que se portan bien, que nunca se han alejado del Señor, que van como santicos, que ya caminan como si tuviesen una aureola, que ya en vez de caminar como que levitan, o a veces algunos tienen en su mente la idea de que Dios es un Dios es un Dios malo, castigador, que a todos los que se portan mal los va castigando y que solamente a los que se portan bien, entonces Dios responde. Pero yo no sé si ustedes perciben que el Salmo 107, al igual que otra porción de la Biblia, dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es decir, hay ciertas bendiciones que no son solamente para aquellos que ya hacemos parte del pueblo de Dios y que nos estamos preparando para el cielo, sino que Dios contesta las oraciones aún de muchas personas cuando claman a Él. Entre ellos los errantes, los prisioneros, los insensatos, los que son sacudidos por tempestades. Cuando el texto dice, claman a Dios sin importar la circunstancia que estaban viviendo, y Dios los sana, Dios los salva, Dios quita el peligro de ellos, porque Dios se goza en el bienestar de sus hijos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos que son rebeldes, hijos que por alguna circunstancia se han salido de las manos y son rebeldes, rebeldes con ustedes como padres, rebeldes con la casa, que hacen todo lo contrario de lo que ustedes le piden. Y yo les hago una pregunta, hermanos. Por el hecho de que ellos son así, ¿ustedes han dejado de amarlos? Y si sus hijos, que están viviendo en una condición de rebeldía, un día se meten en un problema y claman a ustedes como padres y buscan la ayuda de ustedes como padres, ¿ustedes les cierran las puertas? ¿Ustedes le dicen, no, no lo voy a ayudar? ¿O será que nosotros, en medio de nuestros errores y defectos también, cuando uno de nuestros hijos, aunque esté viviendo en una situación de rebeldía o ande errante por la vida o esté siendo sacudido por la tempestad, viene a nosotros y nos dice, papá, estoy en problemas, y clama a ustedes como padres? ¿Será que nosotros abrimos las puertas de nuestra casa, les extendemos las manos, los ayudamos? Pues hermanos, como en otras partes de la Biblia, el Señor dice, y si ustedes, siendo hombres malos, que no saben hacer el bien, hacen esas cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos hará cosas buenas por sus hijos? Nunca olvidemos que todos somos hijos de Dios, que unos están en una condición de rebeldía y nosotros de alguna manera pues no lo estamos, porque estamos buscándole, porque estamos aquí, porque nos reunimos, porque somos o tenemos de alguna manera en nuestro corazón ese deseo de agradar a Dios. Pero hay otra cantidad de hijos, entre ellos muchos de los que nosotros hemos escrito en un formato, en un papelito, y que hemos estado orando por ellos durante hace ya tanto tiempo, que son hijos que están rebeldes con el Señor porque seguramente no lo conocen, porque nadie les ha hablado, pero Dios hace que el sol salga sobre ellos también, y la lluvia también es sobre ellos, y el oxígeno también es sobre ellos, y la vida también, el don de la vida, también Dios lo extiende para ellos. Y en este salmo dice que si ellos claman a Dios cuando están en angustia, seguramente Dios los va a librar, seguramente Dios los va a proteger. Entonces, quiero que vayamos al material en esta siguiente parte porque quiero leer lo que el material dice. Dice la palabra hebrea, sarak o saak, traduce como gemir, gritar, juntar, lamentar, llorar, llamar, proclamar, angustiarse, y denota desesperación en medio de la aflicción. Pero el tiempo de la aflicción y el tiempo de angustia es el tiempo más apropiado para la oración. Cuando un alma en su angustia clama a Dios, ocurren tres consecuencias benefactoras: salvación, sanidad y rescate, que son tanto físicos como espirituales. Y si el alma está convencida de su sentido de pecado y peligro y clama por su misericordia paciente y su gracia perdonadora, experimenta el gozo de una vida nueva que proclamará múltiples alabanzas.
Esto es interesantísimo, hermanos, porque aquí lo que está diciendo es que cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en medio de la angustia y clamamos a Dios, entiéndase por clamar a Dios, gemir, gritar, lamentarnos, llorar. El clamar a Dios, hermanos, generalmente está acompañado de lágrimas, de llanto, de desesperación. La respuesta de Dios no se hace esperar. Y si en medio de esa desesperación le decimos al Señor, Señor, he sido un pecador, mi vida está llena de pecados, o uno de nuestros amigos, o uno de nuestros vecinos, o alguien conocido, clama a Dios y le pide perdón por sus pecados, pues el Señor, que es paciente y misericordioso, lo perdona y lo rescata. ¿Saben qué es lo complicado de esto, hermanos? Que usted y yo no sabemos cuál va a ser nuestra reacción cuando estemos en momentos de angustia. Por lo tanto, no podemos esperar, usted y yo que conocemos, no podemos esperar a estar en momentos de angustia para entonces clamar al Señor y esperar las respuestas de Él. Pero ahí está ese camino abierto. En los momentos de angustia, hermanos, cuando ese llanto, cuando ese grito, cuando ese gemir sale del corazón, Dios contesta. Continúa aquí diciendo, cuán reconfortante es saber que con solo el enviar el sonido de su voz, ocurren bendiciones abundantes para nuestra vida. Y ese fue el mismo sentir de Cristo Jesús, quien vino a aliviar, sanar, perdonar y rescatar a los perdidos. Solo por el envío de su palabra hay renovación espiritual y física. Él restaura la salud y salva la vida de la destrucción del sepulcro del débil. Del débil suplicante, para traerle ayuda inmediata. No importa cuán dura sea la calamidad, Dios puede penetrar en ella para dar la victoria a quienes padecen angustia y sufrimiento. Así que esto, pues lo hemos dicho en el pasado, lo seguimos diciendo y es algo que seguiremos diciendo porque usted y yo no podemos olvidarlo. Es que no importa qué tan grande sea la angustia, no importa qué tan grande sea la dificultad que estés viviendo, no importa. Dios tiene el poder para penetrar en la oscuridad más densa y darnos la victoria a través de Cristo Jesús. Dios tiene el poder para cambiar la vida de aquellos que padecen angustia y sufrimiento, para aquellos que viven en medio de las tinieblas. Y solamente basta con que Dios pronuncie una palabra para que las tinieblas se disipen y para que entonces todo sea salido a la luz. Y déjame decirte que si en este momento tú no estás pasando un momento de angustia, no puedes jactarte ni decir, ay, es que, pues gracias a Dios, yo no, pues sí, gracias a Dios, pero tienes que saber que en cualquier momento puede llegar la angustia a tu vida, que en cualquier momento podemos estar pasando tempestades, que no las buscamos, que no hicimos nada, que no las merecemos seguramente, pero en esos momentos nunca olvidemos que Dios está ahí, que Dios está ahí. Y continúa aquí en los últimos minutos, dice, el agradecimiento a Dios por todo lo que hizo, está haciendo y hará en nuestro favor. Solo nos queda proclamar alabanzas de gratitud. Nunca podemos olvidarnos de las obras magníficas que ha hecho en nuestro favor. Pronunciemos palabras de fidelidad y alabanza a quien hizo, está haciendo y seguirá haciendo maravillas entre nosotros. Al autoexistente y eterno Dios sea la gloria por siempre. Qué maravillosa manera de terminar hoy este material, porque nos está haciendo la invitación a que usted y yo tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener corazones agradecidos hacia el Señor, porque no podemos olvidar la manera maravillosa como Dios se ha manifestado en nuestra vida en el pasado. Y si no lo ha hecho, seguramente se está manifestando en estos momentos. Y si no, pues lo seguirá haciendo. Pero Dios es un Dios de maravillas, porque Dios se goza, porque Dios se siente feliz de hacerlo, de beneficiar a sus hijos, de correr al auxilio de sus hijos cuando ellos lo necesitan. Miren que el libro A fin de conocerle, página 98, que está también en el material, dice,
Mediante diversos conductos, los mensajeros celestiales están en activa comunicación con las diversas partes del mundo. Y cuando el hombre clama al Señor de verdad y con fervor, Dios se muestra como quien se inclina desde el trono en las alturas, escucha todo clamor y responde: heme aquí, levanta al afligido y oprimido, confiere sus bendiciones sobre buenos y sobre malos. Wow, sobre buenos y sobre malos. Ese es un asunto que tenemos que entender, hermanos. Dios corre al auxilio tanto de buenos como de malos. Ahora, escuchen, aquí no estamos hablando de un asunto de salvación. Estamos hablando de un asunto en el que Dios corre al auxilio de sus hijos, buenos y malos. Buenos y malos. Y cuando un hijo malo de Dios clama, cuando un hijo que está en condición de rebeldía clama en medio de su angustia, Dios corre. ¿Por qué? Porque es que Dios es amor, Dios no puede ser diferente, Dios no es egoísta, Dios no es vengativo. Dios no se hace ahí, es decir, Dios no está buscando, no, que sufran, que sufran, que sufran. ¿Por qué están alejados de mí? Que sufran. No, si bien hay muchas consecuencias que las personas que están alejadas de Dios viven a causa de su pecado y a causa de sus errores, y tal vez la peor de las consecuencias será que a menos que ellos se volteen a Dios, se vuelvan a Dios, se vuelvan devotos y abran su corazón y Dios puede entrar en ellos, pues la peor de todas las consecuencias será que no se van a salvar, que finalmente van a recibir un castigo. Pero ese es un asunto de Dios. Él es quien decide eso, quién se salva y quién se pierde. Pero mientras eso pasa, usted y yo tenemos que tener claro que Dios corre al auxilio y bendice, y corre al auxilio y levanta y salva a buenos y malos, porque todos somos hijos de Dios. Eso nos habla de un Dios extraordinario, nos habla de un Dios de maravillas. Cuando el sol sale, que es tan necesario para nosotros, no sale solamente para los que somos adventistas del séptimo día o para los que somos cristianos y leemos la Biblia, no. El oxígeno, que es una de las mayores bendiciones, el agua, eso no está solamente para unos y para otros, no. Hay ciertas bendiciones, el perdón, que son para todo el mundo. Pero la mayor de las bendiciones, que es la salvación que estamos esperando, hermanos, pues será solamente para aquellos que hagan arreglos con el Señor, que permitan que Dios entre en su corazón y transforme todo, todo. Así que hoy vamos a agradecerle al Señor. Señor, gracias porque tú eres un Dios de maravillas y gracias porque tu amor es tan abundante que alcanza para todo el mundo. Pero también le vamos a pedir al Señor, Señor, muéstranos a alguien que esté a nuestro lado, que no solamente esté necesitando que tú vayas a su auxilio, sino que necesita que su vida sea transformada para salvación. Y úsame a mí como un instrumento para que tú seas un Dios de maravillas para ellos también. Hoy esa es nuestra oración y vamos a pedírselo al Señor. Así que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios extraordinario de maravillas. Te agradecemos porque tú corres al auxilio de tus hijos cuando claman a ti, sin importar si son rebeldes o no son rebeldes, si son buenos o no son buenos. Eso, Señor, lejos de entristecernos, nos alegra, porque nos muestra a un Dios que ama en abundancia, a un Dios que ama a todos sus hijos, y que cuando ve que hay hijos rebeldes, pues sufre por ellos y espera que nosotros vayamos a esos hijos rebeldes para darles a conocer la invitación que tú tienes para ellos y ayudarles a venir a ti. Hoy queremos rogar tu bendición, Señor. Ayúdanos a ser esos instrumentos en tus manos a través de los cuales tú puedes traer a tantos hijos que se han rebelado contra ti y que no te conocen. Nos entregamos en tus brazos de amor en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.